¿cierto?, los decretos de Dios. Hemos estudiado, ¿cierto?, sobre las Sagradas Escrituras. Ahora nos toca, como punto número 4, estudiar sobre la creación. Amén. Vamos a estudiar sobre la creación y le invito a que abra su escritura en Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Hoy conversé mientras buscaba con el hermano Cristóbal ya para hacer la compra de la estufa. Vamos a comprar una estufa, si lo podemos decir, infrarroja, porque esa es más fácil de trasladar. Así que vamos a tratar de acomodarla en un ladito y que ahí dé la estufita, porque el frío es muy grande. Génesis 1:1. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre, agradecemos el estar aquí, Señor, reunidos junto a nuestros amados hermanos, estudiando, Señor, esta preciosa palabra de Dios. Gracias, Señor, por estos recursos que nos has dado, como lo es la confesión de fe. Pero más precioso que eso es la palabra de Dios, la que nos nutre cada día, la que nos da, Señor, vida a cada uno de nosotros, la que nos limpia y la que nos llena del conocimiento de tu voluntad. Llénanos, Señor, de toda sabiduría y de inteligencia espiritual. Creemos, Señor, que aquí en la palabra de Dios está todo el conocimiento que debemos tener acerca de la salvación y acerca de quién es nuestro Dios. Por amor de tu nombre, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir esta palabra de Dios y ser edificados por medio de ella. Te lo ruego en el nombre del precioso Señor. Amén y amén. Amén. Por favor de tomar asiento, hermanos. Hoy nos toca estudiar el punto número 4 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es de la creación. Vamos a estudiar de la creación, la importancia que tiene la creación. Hemos comenzado con este texto, que es muy cortito y que creo que cada cristiano debe saberse de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se fija cómo abruptamente dice, en el principio creó Dios? Sí. Es decir, el creador de todas las cosas es Dios mismo. Es el Dios de las Escrituras. Es el Dios que ha inspirado esta palabra. Es el Dios que ha hecho todas las cosas con la palabra de su poder y con su sabiduría tan excelsa, tan grande. El párrafo 1 de la Confesión Bautista de Fe dice al respecto: en el principio agradó a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles, en el lapso de 6 días, todas muy buenas. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la obra de la creación es una obra trinitaria, ¿cierto? Es una obra de la Trinidad, porque basándose en la Escritura, la confesión de fe, dice que le agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crear todas las cosas. Debemos lograr identificar muy claramente la obra trinitaria en la creación de todas las cosas. La confesión de fe, teniendo su base en la palabra de Dios, dejó muy claro acerca de la creación de Dios, que fue hecha por Él. Pero no solo, ¿cierto? Porque cuando hablamos y estudiamos la Trinidad, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que es una esencia. ¿Cuál es la esencia? Dios. Y en esta esencia hay 3 subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios es quien crea todas las cosas, pero podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con cada uno de sus trabajos en la creación. Una cosa que debemos tener en cuenta:
Cuando hablamos de que en la creación el Padre, ¿cierto?, tiene una tarea específica, el Hijo tiene una tarea específica en la creación y el Espíritu Santo tiene una tarea específica, no estamos diciendo que, por ejemplo, el Hijo ocupó solamente la sabiduría, el Padre ocupó solamente, no, porque en realidad usted debe entender que el Padre tiene toda la sabiduría, el Hijo tiene toda la sabiduría, el Espíritu Santo tiene toda la sabiduría. Entonces, eso quiere decir que ellos son iguales. Estas tres personas son iguales porque comparten una misma esencia, la cual es Dios, un solo Dios, tres personas. Entonces, cuando cada uno de las personas de la Trinidad cumple su trabajo en la creación, lo está haciendo con todos sus atributos. Con todos sus atributos, los cuales, cierto, tienen un alcance eterno, todopoderoso, tienen un alcance que ni siquiera podríamos llamar máximo, porque es todo, es algo que ni siquiera cae en nuestra mente. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar que la obra de la creación es una obra trinitaria. Es decir, en la creación participó tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su labor. Veamos, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque vemos en Génesis, dice en el principio creó Dios. Un unitario diría Jesucristo creó las cosas. O un testigo de Jehová diría Jehová fue el que creó todas las cosas. Pero veamos lo que dice la Escritura en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice así la Escritura, San Juan, capítulo 1, verso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, ¿cierto? Porque si usted se va al verso 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, el Verbo, que significa la palabra, es Jesucristo. Entonces dice, en el principio era Jesucristo, se lo podemos decir. Jesucristo era con Dios. Eso quiere decir que son un solo Dios, pero son diferentes personas, porque estaba con Dios Padre. Eso significa estaba con Dios Padre. ¿Sí? Cuando el Señor creó todas las cosas, o desde antes de toda la creación, desde los días de la eternidad, el Padre y el Hijo estaban ahí, juntos. Porque el Hijo no tuvo un comienzo, así como el Padre no tuvo un comienzo, y así como el Espíritu Santo no tuvo un comienzo. Desde el principio, Jesucristo estaba con Dios Padre, y dice, y el Verbo era Dios, es decir, Jesucristo comparte la misma esencia con el Padre, la esencia divina. Verso 2, este era en el principio con Dios. Juan quiere dejarnos bien claro de que el Señor Jesucristo es eterno. Por eso se le llama, ¿cierto?, en la doctrina de la Trinidad, Hijo eterno. Eternamente engendrado con el Padre, se dice. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se da cuenta cómo en la obra de la creación es una obra trinitaria, porque dice todas las cosas por Él fueron hechas. Obviamente, ¿cierto?, por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿está Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente en la creación? Sí. Porque nada de lo que fue, dice aquí para no parafrasear, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él estaba en cada aspecto de la creación. El Hijo y el Padre comparten esta labor. Y miren lo que dice el versículo 10 acerca de Jesucristo. Dice, acerca del Hijo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces está hablando de que aquel Hijo eterno, aquel Hijo de Dios, estaba en el principio y creó todas las cosas. Pero el mundo, dice, Él creó todo, pero el mundo, cuando Él vino a esta tierra, no le conoció. En la creación, también lo afirma, y vamos a 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, también nos afirma esta obra trinitaria de la creación.
Primera de Corintios capítulo 8 afirma también esta gran verdad, que vamos a profundizar en un momento más. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5. Mire lo que dice la Escritura al respecto. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5. Dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros, dice, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. Entonces, cuando hablamos de Dios Padre, hablamos de que a Él le pertenecen todas las cosas. Por eso, ¿cierto? Él está en la obra de la creación. Y Jesucristo, tenemos un Señor, Jesucristo, el cual por medio de Él, ¿cierto?, el Padre ejecuta las cosas. Entonces, Jesucristo está presente en la obra de la creación. No es alguien ajeno a la creación, no es alguien que solamente ayuda a la creación, sino que es parte principal de la creación. Es parte principal de esta obra trinitaria de la creación. Pero no solo Él, sino también el Espíritu Santo, ¿cierto? No solamente el Padre, no solamente el Hijo, sino que también el Espíritu Santo es parte, ¿cierto? Está presente en la creación, y eso es innegable. En Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿se acuerda cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Entonces es innegable de que el Espíritu Santo está presente también en la obra de la creación, y es un personaje principal, así como lo es el Padre y así como lo es el Hijo. El libro de Job también especifica sobre esto. Job está antes, ¿cierto?, del libro de los Salmos. Job, capítulo 33, versículo 4, afirma esta gran verdad. Es importante que cada una de estas cosas las tengamos claras. Por eso estamos partiendo de esta base. Mientras busca, ¿cierto?, Job, capítulo 33, versículo 4, debemos tener clara esta base de entender que la obra de la creación es una obra trinitaria. Veamos qué dice con respecto al Espíritu Santo. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nótese que se utiliza la palabra soplo. Quizás aquí nosotros en el español no podemos discernir bien, pero se fija que se le habla aliento de vida, se habla de soplo. También en San Juan, capítulo 3, en esta conversación que el Señor tiene con Nicodemo, se habla de la palabra espíritu, que se traduce también como viento. Entonces, cuando hablamos de soplo, estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida, si lo podemos decir así. El Espíritu Santo es el que da vida a toda esta creación que ha sido hecha. Lo vamos a ver en un momento más. Está creando al hombre del barro, se le está dando forma, y después, ¿qué se le sopla a esa forma? El Espíritu. Se le sopla, se le da aliento de vida. Eso quiere decir, se le da espíritu. Por eso no es algo ilógico decir que el Espíritu Santo le da vida a cada ser de esta tierra. El Espíritu Santo muchas veces es relegado solamente a la salvación, pero déjeme decirle que la tarea que tiene el Espíritu Santo es mucho más grande que transformar vidas, sino que también las mantiene con esa existencia. Por eso decimos, una persona muere porque ya no hay aliento, no hay vida. Por eso el judío intenta asimilar la vida con la respiración, el aliento. Si no hay aliento, no hay vida. Y si no hay vida, no hay espíritu. Y si no hay espíritu, ¿cierto?, no está Dios, el Espíritu Santo, produciendo vida en esa persona.
Se entiende cómo el Espíritu Santo en esta obra trinitaria es participante, activo, es un personaje principal junto con el Hijo y junto con el Padre en esta obra trinitaria de la creación. Pero antes de explicar cuál es el trabajo de cada persona, porque también es importante señalarlo, cuál es el trabajo del Padre en la creación, cuál es el trabajo del Hijo en la creación, cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás hablamos de que el trabajo de la salvación, en la salvación del Padre, no es el mismo que el del Hijo. Porque no podemos decir gracias Padre porque moriste por nosotros en la cruz. ¿Podemos decir eso? No. No, porque ¿quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El Hijo murió en la cruz. No podemos decir gracias Padre porque cambiaste, transformaste mi vida. El que transforma las vidas es el Espíritu Santo. Entonces cada uno tiene su trabajo. Y en la obra de la creación lo vemos de la misma manera. Antes de explicar esto, no debemos olvidar que en la Trinidad hay una esencia, la cual es Dios. Por lo tanto, la obra de cada persona de la Trinidad es con cada uno de los atributos en su totalidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice así, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, y lo explicamos en la Trinidad. La Trinidad no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres partes de Dios. No. El Hijo es Dios, completamente. El Padre es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios porque es algo eterno, ¿me entiendes? No son partes. Por eso no podemos decir, el Señor era la sabiduría, por ejemplo, ya era otro atributo, el amor, el Padre. No podemos separarlo así porque los mismos atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo, porque comparten una misma esencia y esa esencia es Dios. ¿Se entiende, cierto? Sí. ¿Sí? Ahora debemos proseguir. ¿Cuál es la labor del Padre en la creación? El Padre en la creación. ¿Cómo se ha visto en las Escrituras el trabajo del Padre en la creación? Vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. Si tiene algún marcador, que puede tener ahí señalado, ¿cierto? En 1 Corintios 8, porque vamos a hablar harto de 1 Corintios 8, versículo 6. Nos vamos a focalizar en el versículo 6. Lo leímos hace un momento atrás, pero ahora vamos a indagar como dijimos anteriormente. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces, ahí empezamos a indagar cuál es el trabajo del Padre. Dice, del cual proceden todas las cosas. Es decir, el Padre es el dueño de todo, se lo podemos decir así. El trabajo del Padre es ser el dueño de todas las cosas. Una versión más actualizada dice, del cual son todas las cosas. El apóstol Pablo eleva la tarea del Padre como dueño de todo. Por eso podemos atribuir en Génesis capítulo 1, versículo 3, al Padre dirigiendo la obra de la creación. Se fija que dice, y dijo Dios. Es decir, Dios va dirigiendo. Dios Padre es quien va dirigiendo toda la obra de la creación. ¿Y quién la va llevando a cabo? El Hijo, ¿cierto? Y este mismo texto nos dice lo mismo, miren. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Es decir, Él es el dueño de todo. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces el Señor Jesucristo, Él es el que recibe voluntariamente, ¿cierto?, lo que el Padre le dice y Él lo lleva a cabo. Es hermoso como uno va viendo esta obra de la creación. Entender estas cosas nos va a permitir al ir a la Biblia y a ir señalando estas cosas con más claridad. Vamos a leer Génesis y vamos a... Aquí está la labor del Padre, aquí está la labor del Hijo, aquí está la labor del Espíritu Santo. Dios en su Trinidad obrando en la creación. Entonces, podemos decir que Dios Padre usa como instrumento al Hijo para dar origen a todas las cosas.
En palabras simples, el trabajo del Padre es dirigir la obra de la creación, ya que todo es de Él. Él dirige la obra de la creación. Qué hermoso es cómo el Padre va haciendo las cosas. Entonces, vamos a Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Si en algún momento le toca ir al original de Génesis 1, se va a encontrar, ¿cierto?, que el primer verso dice, podría decirse en hebreo, Bereshit bara Elohim. Es decir, en el principio creó Dios. Bara es crear. Bereshit, principio. Y se utiliza para Dios la palabra en hebreo Elohim. Y la palabra Elohim es una palabra que se utiliza para referirse, ¿cierto?, a Dios, tanto singular como plural. Entonces es hermoso decir que en el principio creó Dios. ¿Y eso qué nos quiere transmitir? Que la misma Trinidad está presente en la obra de la creación. Quizás eso nosotros no podemos identificarlo fácilmente si tuviéramos solamente Génesis 1:1, pero a lo largo de las Escrituras podemos decir: quien está presente en la obra de la creación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una obra trinitaria. Entonces leamos, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Vemos el Espíritu Santo haciendo su trabajo. Mire el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El Hijo de Dios es conocido como el Verbo, ¿cierto? ¿Y qué significa el Verbo? La palabra. Por eso decimos, tanto cuando dice y dijo Dios, estamos diciendo, ahí está el Padre dirigiendo y el Hijo ejecutando. La palabra en acción, la palabra llevándose a cabo. Entonces podemos ver la obra de la creación claramente con todo este conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de las Escrituras. Como lo vimos sobre las Sagradas Escrituras la vez pasada, entendamos una cosa. Para poder entender la Biblia, necesitamos leerla completa. Y para leerla, no solo tampoco leerla completa, sino también necesitamos estudiarla completamente. Y eso nos va a permitir que podamos no solo utilizar el contexto inmediato, que en este caso, ¿cuál sería el contexto inmediato? ¿Se acuerda cuál es el contexto inmediato? El capítulo 1. Y no solo el capítulo 1, sino todo el libro de Génesis. Pero para poder llegar a más conclusiones necesitamos el contexto lejano, que en este caso, ¿cierto?, estamos utilizando 2 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, perdón, hemos estado utilizando el libro de Job. Entonces, si usted lee Job, va a entender Génesis. Si usted lee más allá Corintios, va a poder entender más claramente. Si lee San Juan 1:1, va a poder entender más claramente porque está en el contexto lejano. Es como que el Señor nos va entregando más luz. En estos textos difíciles nos va entregando luz para poder comprender con claridad lo que las Escrituras nos dicen. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Padre? En palabras simples, es dirigir la obra de la creación, ya que todo precede de Él y todo le pertenece a Él. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y cuál es el trabajo del Hijo? Si el trabajo del Padre es dirigir, el trabajo del Hijo no puede ser dirigir, ¿me entienden? No pueden estar todos dirigiendo. Uno dirige, y veamos lo que dice 1 Corintios 8:6. Por eso le dije que la dejara guardadita. 1 Corintios 8:6, viendo la obra trinitaria de la creación. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Se fija que se utiliza 2 veces la palabra por medio del cual y por medio de Él. Es decir, el Señor Jesucristo es el medio que el Padre utiliza para llevar a cabo esta obra de la creación. Pero no es que el Padre, ¿cierto?, mande al Hijo a hacer, sino que el Hijo voluntariamente va.
porque hay un acuerdo entre ellos. Al ir a Génesis, y también tenemos que estudiar esa parte, se fija que Génesis 1:27 dice, hagamos al hombre. Es decir, hay un acuerdo trinitario en la creación. No es que al Padre se le ocurra algo y le diga, ya hijo, hazlo, sino que todo esto es un acuerdo trinitario. Por eso se dice, ¿cierto?, que el Hijo voluntariamente sigue las órdenes del Padre, ¿cierto?, para ejecutar todas las cosas. Porque es un acuerdo que hay entre ellos para llevar a cabo lo que es esta hermosa creación. Entonces, si bien todas las cosas proceden o pertenecen al Padre, es por medio del Hijo que las cosas llegan a existir. Es por medio del Hijo que las cosas llegan a existir. ¿Se fija cuando leímos hace un momento atrás San Juan 1:3, cuando decía, sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido llegar a existir, ¿cierto? Sin Él no hubiese podido existir nada, porque el Señor Jesucristo está presente en cada parte de la obra de la creación. Veamos lo que dice con respecto a esto el libro de Hebreos 1:2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. La obra trinitaria de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando hablamos del Señor Jesucristo en la obra de la creación, hablamos de que Él es quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué cosa? Con la palabra de su poder. Entonces, por eso el Señor Jesucristo es llamado el Verbo, es llamado la palabra, porque Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Cristo, es el Hijo de Dios quien está presente en esta obra de la creación. Porque Él dice, y por quién, Hebreos 1:2, y por quién asimismo hizo el universo. Hay gente que podría decir, ya la creación en la tierra, y no entienda la obra de la creación como solamente el planeta Tierra, entiéndalo como la creación del mismísimo universo, tanto de las cosas visibles como de las cosas invisibles. Vamos al Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. No sé si ahora con este conocimiento puede ya identificar lo que el Salmo 33, 6 dice. Salmo 33, versículo 6. Dice así, Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Dice por la palabra, es decir, el Hijo es quien estuvo presente y es quien hizo a los cielos. ¿Y quién es el que le da el aliento a las cosas? ¿Quién es el que le da vida a las cosas? Dios. El Espíritu Santo. Por eso habla de aliento. Es importante ver eso, entender esa distinción que hay, porque al no tener ese conocimiento de aliento, de vida, de soplo, de todo eso, entonces uno puede imaginarse cualquier cosa o puede tomarlo como algo banal, pero está queriendo decirnos mucho acerca de la creación. El Padre presente, el Espíritu Santo presente, el Hijo presente en la obra de la creación. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Hijo? En simples palabras, la tarea del Hijo es ejecutar voluntariamente lo que el Padre le encargó. Pues así como el Padre dirige, el Hijo lleva a cabo. Por eso, sin Él, nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Es decir, Cristo no solamente es parte de la creación, es parte, ¿cierto?, de crear todas las cosas, sino que es principal en esta obra de la creación. Entonces el Padre, ¿qué es lo que hace? Dirige, porque todas las cosas le pertenecen a Él. El Hijo voluntariamente ejecuta lo que el Padre le encarga. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo entonces? ¿Alguien tiene una idea cuál es la tarea del Espíritu Santo? Dar vida. Dar vida. Recuerden, el Padre es el dueño de todas las cosas y dirige la creación. El Hijo la lleva a cabo. Y cuando se lleva a cabo todas las cosas, ¿qué es lo que le falta a eso? Vida. La vida. Vemos esta obra tan perfecta de la creación, viendo a la Trinidad a su máximo esplendor, haciendo todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen al Padre. Él dirige. El Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo da vida a todo lo que Dios Padre dirigió y el Hijo ejecutó. Veamos lo que dice Génesis 1:2. Génesis 1:2. Este es el trabajo del Espíritu Santo en la creación. Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una palabra que se utiliza quizás más apegado es revoloteaban. Revoloteaban por las aguas. Y cuando hablamos de revolotear, hablamos de movimiento. Y recuerde que el judío es simple en cierto aspecto, en entender las cosas. Si algo se mueve es porque está vivo, ¿cierto? Entonces, ellos están queriendo transmitir que quién es el que da la vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando lee los evangelios, usted va a escuchar y dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, está la palabra de Dios, pero esa palabra en acción, esa palabra que va, si no va acompañada del Espíritu Santo, pareciera llegar ahí, pero esa palabra con el Espíritu Santo va dando vida a todas las cosas, va dando vida a todo su paso. Por eso no solo necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que produce vida. Pudiésemos llenarle a una persona la cabeza de todas estas cosas, pero si no tiene el Espíritu Santo no tiene vida. Por eso la tarea y la obra trinitaria es tan importante entenderla en algo tan básico para nosotros como debe ser la creación. Entonces el Espíritu se movía, la palabra más exacta o que podríamos utilizar ahí, ¿cierto?, revoloteaba, es decir, movimiento. Génesis capítulo 2 verso 7 nos lleva a entender más claro esto. Génesis 2 verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, ¿quién dirige que se crea el hombre? Dios Padre. El Hijo da forma. Imagínenselo a alguien, y hay una película que tienen los adventistas de la creación y es muy didáctica. Muestran al Hijo dándole forma de barro a un ser humano, haciendo como un ser humano de barro. Pero ese ser humano de barro, ¿qué es lo que necesita? Aliento. Y el aliento, ¿qué es lo que quiere hablar? Ruach. Como en hebreo, ruach. Ruach es aliento. ¿Qué es lo que necesita esa forma? Aliento. Y ese aliento, ¿qué es lo que va a producir? Vida. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que da? Vida. El Hijo forma y el Espíritu Santo da vida. Muchas veces se subestima la tarea del Espíritu Santo. Y es triste decirlo. La gente dice, no, si el Espíritu Santo solamente cambia a las personas, el Espíritu Santo solamente los va a glorificar. Pero si usted entendiera la labor del Espíritu Santo, que le tiene que dar vida, hasta el gatito, ¿cierto?, que hace un momento vimos por aquí, hasta la plantita que usted tiene en su casa, hasta la vida misma que tiene el sol, la vida que tienen las personas de esta tierra, crean o no crean en Dios, el Espíritu Santo le está dando vida. Entonces la obra del Espíritu Santo, y mientras exista vida, va a estar.
esas personas existen. El Espíritu Santo se aparta de ellos, las personas caen y dejan de tener aliento. Porque el Espíritu sostiene toda la vida de todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Así que ¿quién nos debe llevar esto a valorar? La obra del Espíritu Santo. No solo la obra tan grandiosa que ha hecho en nosotros al transformar nuestra vida, sino también la obra que Él hace en la creación. Veamos cómo Job lo expresa. Libro de Job 34:14. Job 34:14. Mire cómo lo expresa Job. Antes del libro de los Salmos, Job 34. Mire la conclusión, que llega Eliú, uno de los amigos de Job. Job 34:14. Dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería. Podríamos tener corazón, pero si ese corazón no se mueve, ¿de qué nos sirve? Podríamos tener cuerpo, pero ¿de qué sirve ese cuerpo si no hay vida? A buena reflexión llegó Eliú. Si el Señor saca el espíritu que hay en el hombre, es decir, le saca la vida, ¿qué va a pasar con esa persona? Obviamente, cierto, el alma va a ser juzgada por Dios, pero ese cuerpo queda sin vida, sin nada. Esa es la tarea del Espíritu Santo de la humanidad. Punto número 2, ya hemos visto. ¿Cuál es el trabajo entonces del Padre? ¿Aquí lo recuerdan? Planificar. Planificar, dirigir, ¿cierto? El Padre dirige. ¿Cuál es la tarea del Hijo? Ejecutar. Ejecutar, es decir. ¿Cuál es la tarea del Espíritu? La vida. Dar vida, ¿cierto? Ahí vemos la obra trinitaria. Entonces ahora cuando leamos Génesis capítulo 1, verso 1, vamos a ir viendo la obra trinitaria. No lo vamos a leer así rápido, y hizo Dios, porque a veces así lo hacemos. Y dijo Dios, sea la luz, y vamos a ir rapidito, pero nos vamos meditando, miren, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esta obra trinitaria haciendo todas estas cosas. Entonces se fija que leer la palabra de Dios con luz, con entendimiento, es diferente que leerla con muy diferente. Punto número 2. Todo fue un acuerdo entre las tres personas, pues son un solo Dios. Lo hemos dicho que Génesis capítulo 1, verso 1, habla por sí solo, como un acuerdo unánime. Pues dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Es decir, creó Elohim, Bará Elohim. ¿Qué está diciendo? Es Dios el creador de todas las cosas. Y el que dice, pero es que los marcianos, es que el Big Bang, es que vino el meteorito y eso creó vida, no. Eso no produce vida por sí solo. Entonces todo lo que dice la falsamente llamada ciencia debe ser descartado. Todo lo que dice en contra de la palabra de Dios. No debemos, hermano, jamás tratar de acomodar lo científico a la Biblia y hacer ahí un experimento. No. Creamos lo que dice la Biblia. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Hay gente que quiere combinar la Biblia con la evolución. Eso tampoco es correcto. Porque el Señor creó cada animal según su especie, ¿se fijan? Y la Biblia lo detalla, y cada uno según su especie, y cada uno según su especie, y cada uno... ¿Qué está queriendo decir ahí? Que creó más animales que fueron evolucionando y se convirtieron en seres humanos, monos convirtiéndose en humanos. No. Todo eso queda descartado por la misma palabra de Dios. Pero este acuerdo fue un acuerdo trinitario. Veamos, ¿cierto?, como el ejemplo que dimos anteriormente. Vemos Génesis 1.1 en este acuerdo trinitario de la creación, pero también lo podemos ver más claramente en el verso 26. Génesis 1.26. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios. Y luego, cuando estudiamos la Trinidad, utilizamos este texto. Nuevamente lo recalco. Nótese que la palabra para Dios aquí es Elohim. Entonces Elohim puede significar plural como singular. En el principio dijo Elohim. Bará al hombre, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí. Hay gente que dice ya, pero eso eran los ángeles que estaban ahí. No, mire lo que dice el verso 27, y creó Elohim. Entonces no dice crearon los ángeles, no, creó Elohim. Entonces cuando hablamos acerca de esta obra, es una obra trinitaria. Hagamos, es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y obviamente se ejecuta como Dios, porque es un solo Dios. Un solo Dios, no son tres dioses. Un solo Dios, tres subsistencias, tres personas dentro de esta esencia llamada Dios. Entonces, esta obra de la creación es una obra trinitaria y es una obra que han acordado entre ellos. No es que el Padre un día diga, ya voy a hacer el mundo, así que empiecen a moverse. No. Esto es un acuerdo que hay entre ellos y empieza a ser todo esto hermoso como lo es la creación. Punto número 3. Todo lo hizo Dios con el propósito de manifestar la gloria de su poder, su sabiduría y su bondad eterna. Tristemente, una persona me envió un video hace un tiempo atrás y en ese video ese predicador decía: el propósito por el cual Dios creó todas las cosas es el hombre. ¿Cree usted que el propósito de la creación es el hombre? No. El propósito de la creación es la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Siempre el hombre quiere ser exaltado por las cosas, pero no. El propósito, ni siquiera el propósito de la salvación es el hombre, sino la gloria de Dios, es lo mismo. Dios es glorificado, y usted lo puede ver en el final, en Apocalipsis. ¿Qué hace todo? Todos glorifican al Señor. Todos le alaban, todos le adoran, porque es el propósito. Y con ese propósito principal que Dios tiene, su gloria, somos nosotros favorecidos. Siéntase agradecido al Señor, porque somos favorecidos por esta obra de su gloria. Veamos lo que dice Apocalipsis 4:11, que lo detalla muy claro, que no deja ninguna duda. Apocalipsis 4:11. Que esta obra de la creación tiene como fin principal, así como la salvación, su gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Mire lo que hacen los 24 ancianos y los seres vivientes. Mire lo que dicen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es algo de la voluntad del Señor. Y esto es algo, la creación es para exaltar al Señor, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Y para que nosotros, como dice Romanos, y vamos a Romanos 1, y para que nosotros como seres humanos, a veces tan duros de entendimiento, tan duros de cabeza, podamos por medio de lo que se conoce como la revelación natural, entender la existencia de un Dios todopoderoso, sabio, pero con una grandeza inmensa. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice así, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Es decir, Dios le mostró a las personas esto. ¿Qué le mostró? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Puede alguien negar la existencia de Dios? No, porque dice que por medio de las cosas que Él ha hecho, por medio de toda esta revelación natural, nosotros podemos decir existe un Dios. Porque ¿quién podría decir que una piedra que chocó otra piedra creó todo esto? Nadie podría decir eso. ¿La nada ha creado algo alguna vez? No. Deje que, por ejemplo, eche una olla, o deje una olla ahí, ¿le va a producir comida a una olla sola?
No, hay que trabajar, hay que hacer algo para que, o que uno diga, no, bueno, en mi pensamiento voy a ir a trabajar. No, uno tiene que ir a hacer. Entonces es lo mismo. Dice las cosas invisibles. Dios es invisible, recuerden que Él es espíritu. Entonces a Dios no lo podemos ver, en primer lugar. Nacemos en esta tierra, no podemos ver a Dios. Pero sí podemos ver su creación. Y al ver su creación, eso nos quiere decir que Él es Dios, en primer lugar. Y que su poder es infinito y grandioso. Su sabiduría al analizar cada parte de la creación. Eso se llama revelación natural. La naturaleza nos entrega y nos revela la existencia de Dios. Punto número 4. Todo fue creado. ¿Por qué? Por Dios. No hay otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente, ¿cierto? La Trinidad ha creado esto. No hay nada fuera de la Trinidad. Efesios 3:9. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9. Porque esta obra de la Trinidad es una obra exclusiva del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exclusiva del único Dios. Efesios capítulo 3, versículo 9, dice así la Escritura. Efesios capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué hizo Dios? Creó todas las cosas. No hay cosa que no haya sido creada. Todas las cosas Dios las ha creado desde un principio. Obviamente todas las cosas buenas. Nadie ayudó al Señor. Él hizo todas las cosas solo. Como el Padre, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta obra trinitaria, solamente se hizo la salvación. Y punto número 5 y final. Dios creó todo bueno. Es decir, todo lo que Él creó, lo creó bueno. ¿Y cuántos días hizo el Señor la tierra? 6. ¿En cuántos días hizo el Señor la tierra? 6. En 6 días, ¿cierto? 6 días literales, ¿no? Sí. 6 días literales. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que todo lo hizo bueno el Señor? Génesis 1:10, por ejemplo. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio que era bueno. El verso 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está según su género, y vio Dios que era bueno. Y el verso 18 era bueno. Verso 21 dijo, era bueno. Verso 25 era bueno. Y el verso 31 culmina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue, ¿cierto? El sexto, fue la mañana del sexto día. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Dios. La obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que Dios creó es bueno, ¿cierto? Pero usted puede decir, ¿pero por qué las flores se marchitan? ¿Por qué nuestros animalitos mueren? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios creó todo bueno. Por causa del hombre. Veamos lo que la palabra del Señor nos especifica en Génesis 3:17. Génesis 3:17. Es cierto que todo era bueno. Si todo lo que creó el Señor es bueno, porque Él al ser bueno, obviamente todo lo que crea es como Él. Él plasma su esencia misma en las cosas. Entonces, Génesis 3:17 dice así, después que el hombre y la mujer habían pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Entonces, ¿por qué las flores se marchitan? ¿Por qué los animalitos mueren? ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué todas las cosas uno las ve que son bonitas y después son malas? ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Por causa del pecado del hombre. Entonces, Dios crea todo bueno, pero ¿quién echa a perder todo?
nosotros. ¿Y por qué son 6 días literales? Porque Éxodo 20:11, dice así, son 6 días literales. Recuerden que los tiempos de Éxodo ya habían salido de Edén, había pasado muchísimo tiempo. Entonces, es muy claro lo que dice Moisés en Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿En cuántos días hizo el Señor todo? En 6 días. Y si le hace la pregunta, ¿y los dinosaurios cuándo los creó entonces? Dentro de los 6 días, cuando creó a los animales. ¿Entiendes? Si uno no tiene que escandalizarse, no puede decir, no, es que antes de eso el Señor creó otro mundo con los dinosaurios. No. Junto con los animales, el Señor creó los dinosaurios. Si los dinosaurios, ¿qué son? Animales. Y ahí uno llama adelante, pero el Señor no se va a dedicarse. La Biblia no es un libro de geología o un libro, ¿cierto?, de ver animales. No. El Señor creó todos los animales. Entonces ustedes no se calienten la cabeza en descubrir dónde están. No. El Señor lo creó. ¿En cuántos días hizo el Señor? En 6 días. Esos 6 días fueron literales. Imagínense que el Señor en 6 días hizo todas las cosas de manera tan perfecta y tan preciosa. ¿Y quién hizo esta obra? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le invito a que oremos. Dios Padre, te damos gracias por haber comenzado ya, Señor, con este estudio sobre la creación. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado, Señor, la oportunidad de estar en este lugar, venciendo, Señor, el frío y todas las cosas, Señor, que pueden atacarnos en este momento, pero te damos gracias, Señor, porque nos das esta disposición de estar aquí. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que esta palabra pueda ser, Señor, en nuestros corazones un refrigerio, podamos tener más conocimiento acerca de Dios, podamos confiar más en Él, que si Él es el creador de tanta hermosura, ¿cómo no nos va a dar el Señor todas las cosas? ¿Cómo el Señor no nos va a cuidar si Él es dueño de todo? Señor, te pertenecemos, Señor. Somos obra tuya. Creemos, Señor, que eres tú quien nos salvarás. Te ruego, Dios Santo, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que guarde, Señor, su regreso a su hogar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.